a Punto Económico. El día de hoy estamos para el primer bloque del programa con el señor Aurelio Ochoa, experto en temas energéticos, expresidente de Perú Petro. Lo hemos invitado para conversar sobre ese tema recurrente en el país, que es el precio del GLP, un tema que preocupa además a la mayor parte de la población. Y vamos a conversar sobre eso al inicio de la entrevista, pero vamos a aprovechar también para conversar sobre el tema sobre otros temas del sector energético, como el caso de esta información de que Petrobras estaría por retirarse del país. Señor Aurelio Ochoa, buenas noches, gracias por estar acá. Buenas noches, a tus órdenes. A ver, cuéntenos primero, ¿por qué se repite esta historia cada unos cuantos meses de que el precio del GLP se incrementa? ¿Dónde se ha registrado el incremento del precio en esta ocasión? ¿En el productor, en la comercialización mayorista? Sí, es en la cadena de comercialización, porque los productores, en este caso Camisea, que contribuye con el 80%, ¿no?, de lo que es el consumo, y el 20% restante de las dos grandes refinerías, sin embargo, digamos, ellos no han subido, como justamente lo han manifestado, ¿no? Entonces, en este caso, inclusive más, ellos colocan su producto, o sea, los 10 kilos, alrededor de 17 soles. Entonces, a eso hay que agregarle el IGB, porque estamos pasando un poco de 20 soles. En consecuencia, no se justificaría que vayamos a precios como los que se está observando en el mercado. Entonces, ¿qué significa? 17 soles es el precio de los productores. De los productores, o sea, un sol 70 por cada... Estamos llegando a 20 kilo. Soles más o menos. Así es. Entonces, el dilema es que, digamos, esos son los precios básicos. Sin embargo, es cierto que tiene que de todas maneras haber una cadena de comercialización, pero lo que estamos observando es que la cadena de comercialización, si vemos el diferencial, que en algunos casos puede estar inclusive superando los 40 soles, entonces lógicamente ya la cosa preocupa. Entonces, ¿qué pasa? Estaríamos en un caso pues atípico de la economía en que el comercializador o la cadena de comercialización, porque no solamente la comercialización, es toda la cadena de comercialización, estaría inclusive, digamos, por encima del propio productor, del costo del productor. Y eso, por ejemplo, digamos, a lo inaudito. Sin embargo, eso está sucediendo. Entonces, ¿qué pasa? A mí me parece que en este caso a veces se confunde lo que es la libertad de precio, la libertad de comercio, en fin, ¿no es cierto?, con el libertinaje. Entonces, me parece que hay demasiados vivos o vivazos, en este caso, que se aprovechan de una situación en que, digamos, no hay otras alternativas. Y esa alternativa, precisamente, podría ser el gas natural. Y esa es una cosa importante a recalcar. Vamos a llegar a ese punto, pero antes de llegar ahí solamente para terminar de comprender el problema, porque se habla de control de precios, de regulación. Usted nos plantea un escenario que es el tema de competencia de otro producto. ¿Cuántos comercializadores mayoristas hay en el Perú? ¿Quiénes son? Bueno, en el caso, en cuanto a envasadoras se refiere, son alrededor de 60 y tantas envasadoras, ¿no? Sin embargo, en cuanto a productores, en este caso resulta ser, como decíamos, un 80% Camisea, y los otros tres actores, en realidad, el mayor es Talara, la refinería de Talara, le sigue el caso de La Pampilla, y la otra sería Aguaitía, ¿no?, con 1.600 barriles. Claro, pero si el problema está en los comercializadores, están en esos 60 y tantos que usted dice, de los cuales serían los envasadores. ¿Esos envasadores son a la vez los comercializadores mayoristas? ¿O no? No necesariamente. Algunos no necesariamente, porque hay algunos que, digamos, también dependen de una cadena, ¿no?, de distribución. Simplemente ellos venden, y hay otros que lo distribuyen, pero hay transportistas. ¿En los envasadores tampoco está el problema? Bueno, de repente podrían ajustar sus márgenes, porque hay algunos envasadores que a la vez tienen toda la cadena. Ese es otro detalle, ¿no? Entonces... Repsol, por ejemplo. Bueno, hay una serie de empresas. El caso de la empresa que usted ha señalado tiene, por ejemplo, una gran parte del mercado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El diferencial en este caso, en cuanto a marca se refiere, es el servicio, lógicamente, ¿no?, la categoría, el nivel de servicio, pero tampoco no podemos ir a los extremos de que por ese servicio, ¿no es cierto?, tengamos estos diferenciales de precios tan enormes. Entonces, a mí me parece que, digamos, más está yendo sobre el productor, que no debería ser el caso. Sinermin tiene el mapeo de en qué parte de la cadena y en cada caso en qué empresas puntuales no se registra el mayor incremento. Sí, lo que tiene Sinermin a través de la página Facilito, ¿no?, que está a disposición todas las semanas, es respecto al precio final, vale decir ya del comercializador minorista en este caso, no tanto en lo que es el productor, porque al final recordemos que al menos teóricamente pues son libres los precios, aunque a través del famoso fondo de estabilización las refinerías en cierta manera tienen, digamos, un cierto control, no parte del Estado, pero ese es en el primer eslabón de la cadena. Pero en cambio en lo que es los siguientes eslabones hasta lo que es ya la comercialización minorista hay un, digamos, total libertad.
yo diría más un total libertinaje en cierta manera, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo en este momento, como tú lo decías, se traslada cada cierto tiempo, ¿no? Entonces estamos viendo que los costos no tienen por qué justificarse. Si por ejemplo hubiese ocurrido que el productor haya subido, definitivamente sí tendría que trasladarse, pero en general, como lo que ocurre con los otros combustibles, se traslada mucho más de la cuenta. O cuando por ejemplo se rebaja, no siempre se traslada tampoco. En el caso del GLP es una cosa, digamos, sintomática. ¿Quién alguna vez, digamos, ha visto que el GLP haya bajado? Y las refinerías o los productores, en este caso, ha habido oportunidades que lógicamente han bajado. Sin embargo, si el precio está subiendo es porque lo cual no justifica, pero puede ser que la demanda, este incremento de ingresos que hay en el Perú, está llevando a que la demanda por GLP aumente, que familias en situación de pobreza que antes utilizaban querosene o yo qué sé, leña, ahora usan GLP, balones de GLP, que la demanda aumente y que por eso los comercializadores ven que es posible hacer estos incrementos. ¿Cuáles son los mecanismos para evitar que esto pase? Bueno, el único mecanismo que queda es tratar de generar competencia, porque al final, como hay una libertad, ¿no es cierto?, de precios, entonces cada cual, digamos, asume la oportunidad que tiene, la aprovecha y lógicamente pues usufructa de la misma. Entonces, me parece que, por ejemplo, lo que debiera hacerse es precisamente la generación, o sea, propiciar la competencia. Y una forma podría ser aprovechar la información que hace ya bastante tiempo la tiene Ocinermin. Entonces, Ocinermin, por ejemplo, todas las semanas recauda esa información a nivel país, o sea, todos los establecimientos y todos los combustibles. Y esa información precisamente la publica en su página web, en el link que es facilito, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa? No todos tienen la facilidad de, digamos, ingresar a la página. En consecuencia, por ejemplo, podría ser, ¿no es cierto?, que los municipios, los medios, tanto escritos, hablados y televisivos, por ejemplo, contribuyan a distribuir esta información. Por ejemplo, cada semana, por decir lo más barato que hay un determinado, hacer una especie de competencia entre los comercializadores. Eso podría, ¿no es cierto?, de algún modo atenuar. Está demostrado que... recuerdo esto desde los 90, el tema del precio de las gasolinas, que se planteaba la información como un elemento clave para que el precio de las gasolinas bajasen. De hecho, esto que sucede ahora, que los grifos tienen los precios expuestos, eso es lo que hicimos en la época que estuvimos en el ministerio, justamente. Pero se ha demostrado que eso no conlleva necesariamente a los precios, porque hay tanta información a la cual está expuesto un consumidor que no tiene, digamos, la capacidad, no por falta de capacidad intelectual, sino por tema de tiempo, de estar fijándose en cada caso cuánto cuesta el producto. Entonces tú paras para echar GLP en el grifo cuando se te acaba el GLP en el carro, ¿no? Claro, pero si por ejemplo estuviese mejor informado, entonces ¿qué pasa? Si sabe que hay otras alternativas... ¿Quién me trae una página web antes de salir a la calle? A eso iba, precisamente. Entonces, por ejemplo, si se difundiese a través de la radio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A una determinada hora, o en varias radios, o en los municipios, por ejemplo, ¿no es cierto? En las pizarras, en que tienen los municipios, entonces ya uno sabe dónde acudir en el caso de que tenga necesidad de acudir. Entonces, sé que hoy día, por ejemplo, esa información con los avisos, esos carteles en cuanto se refiere a los precios, de todas maneras, hay gente que, por ejemplo, hace cola, hay un X establecimiento en la avenida Javier Prado, en pleno centro, cerca de Javier Prado, por ejemplo, cerca de Petituar, y hay unas colazas a todas horas del día, porque justamente, digamos, en un sitio bastante, digamos, ¿no? En San Isidro, por ejemplo, tenemos eso, y estamos viendo las colazas que se producen, y en otros, a su vez, en otras estaciones de servicio. O sea, sí se genera competencia, pero cierta competencia. Pero claro, como decías, el asunto es que si me falta gasolina, yo tengo que, digamos, comprar o adquirir donde sea, ¿no? Y al precio que sea. Pero ¿qué pasa? Si, digamos, tomo las precauciones, es probable que recurra, ¿no es cierto?, con la información que se me da, pueda recurrir, tener las precauciones para, digamos, llenar pues el tanque, en otras palabras, ¿no? Entonces, digamos, son de todas maneras atenuantes, ¿no? Entonces, paliativos en cierta manera, ¿no es cierto? Porque no vamos a solucionar, porque en este caso, digamos, vivimos en una situación en que, digamos, el que se puede aprovechar, se aprovecha, ¿no? Entonces, esa es una situación que justamente creo de alguna manera podría atenuarse en la forma que estamos señalando. O ahí iríamos al otro aspecto, en cuanto comenzábamos a señalar, tratar de generar la competencia, por ejemplo, con el gas natural. Eso le iba a preguntar. Antes de la entrevista me mencionaba el caso colombiano. Sí. ¿Qué cosa sucede en ese país? Bueno, en el caso de Colombia es interesante señalar, allí, por ejemplo, como una política de Estado, no de este gobierno, sino de varios que se han sucedido, el caso del gas natural, por ejemplo, ha hecho de que hoy día más o menos el 60% de la población, ¿no es cierto?, tenga acceso al gas natural. Y comenzaron por las poblaciones de menores ingresos. Y hoy día, por ejemplo, llega inclusive hasta los ingresos medios. Entonces,
¿Qué ha sucedido? Digamos, se ha invertido lo suficiente, se ha priorizado el mercado interno a la exportación, porque ellos han podido también exportar, ¿no es cierto? Sin embargo, digamos, preferido que su mercado interno sea el que primero se abastezca, ¿no? Entonces, hoy día vemos los resultados. El GLP en Colombia puede competir y el que le gana de lejos es el gas natural. Por ejemplo, el caso del GLP, los 10 kilos está entre 23 y 24 soles. No puede ir más allá porque tiene un competidor a muerte que es el gas natural, porque digamos está pues súper ya en este caso distribuido a nivel país. Entonces, por ejemplo, en el caso nuestro... El GNV está masificado tanto para el uso en vehículos como en hogares, en domicilios. Claro, las conexiones domiciliares en el caso de Colombia se están acercando a los 7 millones de conexiones. Nosotros ¿Para GNV? No. Para... El gas natural por tubería que va a los hogares. Adicionalmente tienen, digamos, pues estaciones de servicio, no sé, alrededor de 300, dependiendo, ¿no? Claro, 300, 400. Claro, no o sea, una GNV, cosa es... gas natural, claro, gas natural vehicular son los gasocentros. No, me refiero a gas natural. Pero en el otro caso, no. Lo que señalábamos era la distribución hacia los hogares. Entonces, ¿qué pasa? Si llega a mi hogar, como el agua, por ejemplo, el gas, y a un precio, en el caso de Perú, podría estar, por ejemplo, entre 12 y 13 soles, el equivalente de un balón de 10 kilos. En consecuencia, pues, se podría estar cumpliendo inclusive una promesa electoral, por ejemplo, ¿no? Pero a través de la masificación del gas natural. ¿Y cómo se hace eso? Porque la empresa que está a cargo de la distribución en Lima es colombiana, ¿no es cierto? ¿O...? Bueno, de capitales colombianos, claro, efectivamente, pero todo, bueno, hay pues de todas maneras empresas y empresas, pero lo que justamente ahí viene la acción del Estado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La velocidad de la masificación es muy lenta en el caso peruano. Entonces, ¿hace cuántos años que ha entrado Camisea en el mercado? Desde el año 2004. Entonces ya son varios años que tenemos y vemos que esta masificación es realmente bastante modesta, ¿no es cierto?, para tantos años ya de vigencia. No esperemos o esperamos que esté al nivel de Colombia, pero tampoco años luz de lo que hoy día Colombia es, ¿no? Entonces, casi 7 millones versus lo que tenemos, una cosa de 110.000, 120.000 conexiones domiciliares, no es nada prácticamente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Pero ¿por qué en el Perú no camina? No camina porque seguramente hay que invertir un poco más, hay que, digamos, ajustar un poco más las clavijas, ¿no es cierto? Pero siempre se ha dicho que hay una diferencia entre el mercado peruano y colombiano, que el nivel de demanda naturalmente es mayor allá por el tema del frío, que en el Perú no es tan fuerte. No, es que no se trata del frío en este caso, sino, por ejemplo, para el caso de la cocina. Entonces, en lugar de tener un balón de gas, tengo que invertir 30, 40 soles, dependiendo del costo, y tengo que guardar allí los 10 kilos durante 15 días o un mes, por ejemplo. Sin embargo, en el caso del gas natural, viene como el agua, solamente lo que consumo pago. No, claro, pero es una situación totalmente...